Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina. Les saluda como todas las mañanas de jueves su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y estamos aquí para tratar temas vinculados con el área de la salud. Les recuerdo nuestros números de contacto: 442-344-1404 para mensajes por vía WhatsApp, en Facebook TV UAQ, YouTube TV UAQ en vivo y en el 442-192-1200, extensión 37120 para mensajes en vivo en TV UAQ. Y bueno, pues esta mañana, considerando este mes tan importante que es de la sensibilización para lo que es el diagnóstico, tratamiento y manejo oportuno del cáncer de mama, pues justamente vamos a hacer una reflexión sobre el mismo, y para ello tengo el enorme gusto y la satisfacción de contar con el doctor José Manuel García Ramírez, el cual es radio-oncólogo. El doctor José Manuel hizo sus estudios de la licenciatura en medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, los estudios de posgrado, la especialidad ya en radio-oncología en el Hospital General de México. Actualmente el doctor realiza su práctica en la unidad de oncología estatal, el Centro Estatal de Oncología en el área de radioterapia. Asimismo, también en el Centro Médico H+ de nuestra ciudad, y también es profesor en la Facultad de Medicina, también en el área de oncología. Así es que sin más ni menos, le doy la más cordial bienvenida, doctor José Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. Hola, buenos días, doctor Ávila, estimada audiencia, todo un gusto y un honor poder contribuir y participar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues justamente, y en el marco de este mes de sensibilización del cáncer de mama, quisiéramos platicar con usted, y para información de nuestra distinguida audiencia, algunos tópicos vinculados justamente con el cáncer de mama. La pregunta, doctor, inicial es: ¿cómo hemos, en el expertise que usted maneja, cómo hemos observado el cáncer de mama? ¿Se han incrementado los casos? ¿Se han hecho mejores diagnósticos? ¿Qué ha pasado en términos generales con la frecuencia del cáncer de mama? Sí, muy buena pregunta, doctor. Lo que hemos observado es que hay más incidencia, y esto debido también a la educación que se ha tenido hacia la población, con la mejoría en transmitir el mensaje de la autoexploración y la detección de datos de alarma, y también los métodos de diagnóstico de tamizaje, que ya están más disponibles para la población. Sin meterme mucho en estadística, en el año 2022 se publica que a nivel global 2.2 millones de nuevos casos, y aquí en México en el mismo año 31,000 casos nuevos, siendo la principal causa de mortalidad. Entonces, un avance es que detectamos más casos y que hay más disponibilidad para los estudios de tamizaje en la población. Claro, y me parece que en la medida en que sigamos a través de estos estudios de tamizaje, como es prácticamente la mastografía, que me parece que sigue siendo el instrumento más útil, podemos detectar también casos en estadiajes más tempranos, ¿no? Efectivamente, y que es lo ideal o lo mejor, porque el tratamiento es más efectivo, menos agresivo y mejora la calidad de vida, seguro. Muy bien, doctor. Entonces, hemos observado ese incremento en la incidencia también del cáncer de mama. Ahora, doctor, ¿cuáles serían, en su opinión, esos factores? Porque luego la gente nos pregunta: oiga, ¿por qué me dio cáncer de mama? Es decir, ¿por qué me salió ese tumor? ¿Cuáles son los factores que conocemos que pueden ser factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar un cáncer de mama? Sí, los factores de riesgo ahora, con el advenimiento de la genética, pues nos han dado un poco más de luz a que tenemos que tener en cuenta el aspecto hereditario, los antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado, mamás, abuelitas, hermanas,
Y esto en relación con los genes BRCA1 y BRCA2 que conocemos todos los médicos. Y algunos otros factores que también pueden influir, pues es la exposición prolongada a los estrógenos, que es el perfil bioquímico normal de la mujer. Y con esto, ¿qué quiere decir? Pues aquellas mujeres que tienen una menarca, un inicio de la menstruación antes de los 12 años, una menopausia tardía, o sea, después de los 50, que no tienen hijos o que tienen embarazos a edades después de los 30 años. Y esto asociado pues con una historia de otros factores que precipitan como el tabaquismo, el alcohol excesivo, la falta de actividad física, pues pueden contribuir al desarrollo de este problema. Entonces, en ese sentido, hemos identificado esos factores que me parece que una vez que los hemos identificado, pues ahí vienen ya las campañas de educación, de orientación para poder pues disminuirlos o hacer una modificación en el estilo de vida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que es muy importante enseñarle a nuestra población, a nuestras niñas, a las mujeres de nuestro país, bueno, a todo el mundo, la autoexploración, el saber explorarse, ¿verdad? Sobre todo esto ya sabemos que se tiene que hacer después del periodo de la menstruación, pues para que no haya dolor y tengamos mayor capacidad de detección. Y cualquier bulto, cualquier nódulo, cualquier cosa anormal, informar inmediatamente al personal de salud. Muy bien, doctor. Ahora, en ese sentido, y buscando unos diagnósticos precoces o unos diagnósticos más tempranos, ¿cuáles serían, en su opinión, los principales datos clínicos o los síntomas que una paciente pueda presentar y que inmediatamente debe de acudir con nosotros, con los médicos, para poder tener la posibilidad de tener un diagnóstico oportuno? Esta parte que a mí también me parece bien importante nace desde que la persona se conoce. Entonces, si nota cualquier cambio en la forma o en la textura del seno, eso es importante. Cualquier bulto, nódulo o tumor dentro del seno de la axila también es sospechoso. Si nota hoyuelos o hundimiento en la piel parecidos a lo que es una cáscara de naranja, eso no es normal. Los hundimientos en el pezón asociados con salida de líquido, principalmente rojo o sanguinolento, también nos tienen que despertar mucho interés para indagar más de qué se trata. Sí, efectivamente, hacer ver, yo creo que aquí el punto fino es que, como usted bien menciona, que nuestras pacientes conozcan bien sus senos para que sean capaces de identificar a su nivel, digamos, algo que no está bien. Claro. ¿Verdad? Algo que no es correcto. Muy bien, entonces en ese sentido pudiéramos considerar que serían los datos que nos orientarían a acudir a una revisión médica. Ahora la pregunta sería, ¿a qué edad recomendaría usted, doctor, que nuestras pacientes empezaran la autoexploración? Yo les recomiendo enseñarles desde que tienen inician con su etapa de menstruación, para fomentar la educación. Claro. Es muy importante. Y perder esta pena o este tabú, no, hay que enseñarles a visualizarse en un espejo, ver forma, textura y autopalparse o explorarse. Repito, sobre todo después de la etapa de la menstruación, por la situación de que por fisiología, pues los senos están un poquito más hinchados, puede haber dolor y nos pueden confundir en la exploración. Magnífico. Pues les recuerdo a nuestra distinguida audiencia que esta mañana nos acompaña el doctor José Manuel García Ramírez, radio-oncólogo, y estamos hablando sobre lo que es el cáncer de mama. Ahora, doctor, pasamos a un punto que en ocasiones ha sido motivo de discusión, de controversia. Mastografía, estudio de mastografía. En primer lugar, existe luego temor por parte de nuestras pacientes de que si se toman muchas mastografías les pueden afectar, pueden tener efectos adversos, etc. En primer lugar, la primera pregunta sería, doctor, ¿a qué edad usted recomienda que una paciente se haga su primera mastografía? Sí,
sugiero que la mastografía se haga a partir de los 40 años. En aquellos casos en donde hay muchos antecedentes familiares de cáncer de mama, en familiares de primer grado, tal vez iniciarla desde los 35 años de edad. Y es verdad, comentar que es importante hacer la mastografía porque está demostrado que es muy útil, detecta de forma temprana, nos ayuda mucho y hay que perderle el temor. Que es un procedimiento pues que tiene sus porvenires de que es molesto, pero vale mucho la pena. Claro, en ese sentido pues informar a la población y en el tema de que puede causarles la radiación daño. Me parece que con los nuevos equipos que hay, los mastógrafos digitales, Sí. todo esto, ¿qué les podría usted informar a nuestro auditorio? Por favor, calma y tranquilidad porque no hay riesgo de irritaciones ni de cáncer inducido por la radiación. Son dosis muy, muy bajas que nada tienen que ver con la radioterapia terapéutica. Entonces, perderle el miedo. Creo que es más el beneficio que el mínimo riesgo que tiene. Muy bien, muchas gracias. Ahora, doctor, estamos hablando ahorita de mastografía. Tenemos otro instrumento muy importante que es el ultrasonido. Sí. El ultrasonido en glándula mamaria. El ultrasonido es una ayuda también muy importante y además es un primer estudio en pacientes que no son todavía aún candidatas a mastografía. Sí. ¿Qué nos puede usted hablar del ultrasonido, su utilidad, en quién podemos indicarlo? Sí, muy útil, también actualmente ha evolucionado mucho porque nos permite distinguir entre nodulitos sólidos o líquidos y darle más visión de decisión, sobre todo al equipo quirúrgico. A mí me parece que en mujeres menores de 40 años es recomendable complementarlo porque en teoría las glándulas mamarias son más densas y entonces es un poco más difícil visualizar en la mastografía hallazgos sospechosos. Entonces creo que por debajo de 40 años es una herramienta muy, muy útil, complementaria. Muy bien. Creo que es, como usted bien lo menciona, nos puede ayudar en este grupo de edad que aún por el tejido mamario denso, pues no se alcanzan a visualizar algunas lesiones incipientes. Ahora, doctor, el ultrasonido me parece que también nos está ayudando en algo que platicábamos usted y yo antes de entrar en el programa, que son las biopsias. Creo que ahora se ha cambiado un poquito el concepto de establecer el diagnóstico a través de las biopsias. Tenemos diferentes tipos de biopsias, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué papel tiene la biopsia para nosotros en el diagnóstico del cáncer de mama, doctor? Primero, y en segundo, ¿cuáles serían los diferentes tipos de biopsias que pudiéramos implementar? Sí, recordar para la audiencia que la biopsia es obtener un fragmento de tejido que se va a llevar después a un análisis microscópico, pues para darle un nombre y un apellido a lo que estamos estudiando. En los casos sospechosos por clínica, por estudios de imagen, a mí me parece fundamental en manos expertas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo tenemos que hacer guiado por imagen, con una aguja fina, o en los casos en donde no se pueda, pues entrar directamente a través de una biopsia abierta. Y creo que esta parte la definen en conjunto los radiólogos y intervencionistas y el equipo quirúrgico. A mí me parece fundamental cuando hay sospecha. Y aún así, que es importante la biopsia y a veces hay que confirmar, ¿verdad? Claro, sí, muy bien, muy bien. Entonces, las biopsias nos van a permitir poder tener ya un diagnóstico de cáncer de mama. Ahora, si tenemos ese diagnóstico de cáncer de mama, doctor, ¿qué sigue después? Tenemos que definir si se va a tal o cual tratamiento, es decir, ¿qué abanico de posibilidades tenemos para tratar a las pacientes? Sí, recordar que como en muchas patologías de cáncer tenemos que estudiar la economía corporal para darle una etapa, etapa 1, 2, 3 o 4, y solo matizar que las etapas son para decidir, no podemos decir que una etapa 4 es terminal, porque mucha gente se confunde, no es así. Etapas son para decidir tratamientos, y lo podremos dejar en 3 grandes grupos: las etapas tempranas, que nos gustan mucho porque tienen mucha probabilidad de éxito, las etapas intermedias o moderadas, y las etapas metastásicas. Entonces, dependiendo de en qué estrato se encuentre cada paciente, podemos decidir. El abanico de posibilidades
sin duda, la cirugía es el pilar del tratamiento y en base a lo que encontremos en la cirugía, en los estudios alendaños, decidir terapias sistémicas como la quimioterapia o la inmunoterapia y en caso necesario radioterapia, ¿no? Sí, tenemos ahora me parece que es un avance notable en el manejo de nuestros pacientes. E incluso a los que nos ha tocado ya por mayor antigüedad ver la evolución que ha tenido el manejo del tratamiento del cáncer de mama, pues recuerdo que nos tocaron épocas de tratamientos sumamente radicales y creo que la tendencia ahora en la oncología es ser un poco más conservadores, menos radicales, con preservación cosmética de la glándula, es decir, que no haya cirugías tan mutilantes. Pero usted tocó un tema muy, muy interesante y muy importante, las terapias sistémicas, es decir, el complemento de acuerdo a lo que el patólogo nos diga en la cirugía, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sin duda, y que a todos nos gusta que haya nuevas formas de tratamiento que funcionen. Creo que eso es el futuro de la oncología. Y desde mi área en expertise en radioterapia también, pues ya la radiación es más precisa, menos agresiva y la tendencia es hacerlo en pocas sesiones. Tampoco ya no eternizar a las pacientes semanas y semanas con tratamientos, porque actualmente ya hay situaciones que se pueden resolver en 1 o en 5 días. Sí, yo creo que también a la par, si nosotros pudiéramos en un momento dado poner los 3 ejes de manejo oncológico, cirugía, terapia sistémica y terapia locorregional o radioterapia, pues ambas han evolucionado de manera importantísima, ¿no? Yo recuerdo aún todavía en el pasado los famosos bombas de cobalto que generaban a veces muchos problemas, la braquiterapia que nuestras pacientes tenían que estar metidas en un búnker hasta 48 horas y era una cosa tan complicada para ellas cambiarse de posición con el colpostato ahí metido en cavidad vaginal. Total que ahora con los nuevos equipos, aceleradores lineales y todo el expertise que usted maneja, pues me parece que es importante hacer del conocimiento de nuestro auditorio que la radioterapia ha avanzado de manera muy importante y que no es ya como se manejaba anteriormente. Sí, doctor, también me tocó esa época en donde pues había menos precisión, es lo que había, y como en todo en la medicina también ha evolucionado, nos ha ayudado mucho en la calidad de vida, en la cosmesis, y hay que perderle el miedo a la radiación, ¿verdad? Porque a mí me platican algunas pacientes que esa incertidumbre de llegar a un búnker que parece más una cueva, en donde no saben qué les van a hacer, no es del todo así. Por favor, asesoramiento con el séquito oncológico, porque también esto ya es un tratamiento seguro y en ocasiones efectivo. Y solo para matizar, en algunas etapas tempranas ya se ha demostrado que se puede omitir y también eso está muy bien, ¿verdad? Porque con la cirugía y las terapias sistémicas podría ser suficiente. Aunque también para nosotros es muy importante que en aquel grupo de pacientes que justamente puedan tener una etapa pues, relativamente temprana y que hacemos una cirugía conservadora, preservando la glándula, la estética, la función, siempre es necesario el tratamiento adyuvante o complementario con radiación, ¿no? En algunos casos, sí. En etapas tempranas, hablo de las etapas 1 con todo lo bueno de lo bueno, que es lo que se está detectando, podríamos omitir la radioterapia en cierto grupo de pacientes. Pero obviamente eso lo decidimos de forma colegiada, colectiva, porque hay que tener en cuenta todo, ¿verdad? Y es una buena noticia. Claro. Es decir, pues se puede omitir, está bien. ¿De acuerdo? Y solamente cirugía y terapia sistémica. Ahora, en este punto que usted toca y que es muy importante considerar, en el pasado, porque realmente si nosotros queremos saber cómo estamos ahora y hacia dónde vamos, es indiscutible que tenemos que considerar la experiencia de los tiempos pasados. Y yo creo que en el pasado pues veíamos que pues solamente pues estaba el manejo quirúrgico y muchas veces era solamente el médico cirujano el que veía al paciente oncológico y ya ante algunas circunstancias se derivaba a los tratamientos complementarios. Creo que hoy
el enfoque terapéutico de tratamiento de los pacientes oncológicos en general debe de ser multidisciplinario. Totalmente, es decir, tenemos que participar todos. A veces no nos encontramos en el mismo hospital, pero las redes sociales nos permiten comunicarnos. Y la decisión en conjunto y basada también en la evidencia y adaptada a nuestro paciente es fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. En la toma de decisiones, ¿qué es mejor, no? O sea, claro. Individualizar además también los casos, Así porque es. También hay casos particulares, ¿no? Claro, casos que luego se salen de lo que las guías nos dicen, y estas guías habitualmente son en poblaciones extranjeras, entonces efectivamente hay que individualizar y adaptarlo a nuestra población. Muy bien, doctor. Ahora, en el ámbito de la terapia sistémica, hemos visto que ha habido pues un gran avance, tanto en fármacos, pero creo que ahora con el advenimiento de nuevas técnicas de diagnóstico y de poder caracterizar correctamente un tumor, nos han permitido individualizar los tratamientos de nuestros pacientes, ¿no? Correcto, sí. Ya no es como antes de que quimioterapia para todos, ¿no? Sino que ya sabemos quién puede ir a quimio, quién puede ir a un tratamiento con terapia blanco. Así es, doctor. Y la genómica, que también pues ya la estamos teniendo en nuestro país y que me atrevo a decir que es lo que es el futuro y lo que les espera al resto de nuestros médicos, decidir en base a la genómica, ¿verdad? Pero sí, efectivamente tenemos que individualizar qué tratamiento merece cada paciente, preservando la ética, la correcta indicación. Claro, y yo creo que una de las cosas más importantes siempre es poder informar correctamente a nuestros pacientes, no solo sobre su enfermedad, porque es una incertidumbre, y alrededor de la enfermedad oncológica hay muchos mitos, hay muchas cosas que se hablan y se dicen, pero yo creo que lo conveniente es informarles bien a los pacientes y sobre todo informarles qué alternativas de tratamiento tienen, ¿no? Claro, doctor, y pues obviamente ya la medicina es tan vasta y extensa que pues ya cada médico tiene su área de expertise, es decir, nadie lo sabe, lo puede todo, hay que respetar la opinión de todo el grupo, del séquito oncológico y uniformizar, ¿verdad?, criterios. Claro, yo creo que es uno de los puntos básicos para el éxito en el manejo de nuestros pacientes. Doctor, estamos aproximándonos ya al cierre del programa. Yo lo que le quisiera pedir de favor, si fuera tan amable, para nuestro auditorio, ¿qué recomendaciones daría usted para mejorar este proceso educativo y de diagnósticos tempranos del cáncer de mama? Y en segundo lugar, si alguna de nuestras gente del auditorio desea comunicarse o acercarse a usted, ¿en dónde lo pueden localizar? Con mucho gusto, doctor. Mi mejor mensaje es tener confianza y acercarse al personal de salud que tengan más a disposición y que pidan ayuda para que les enseñen a autoexplorarse, que es lo primero. Aprender esto sin pena. Y dos, una vez que lo hayan aprendido, cualquier dato que no les cuadre o que no les venga bien, avisar de inmediato. Eso es muy, muy importante. Entonces, y finalmente, pues, a la persona que requiera ayuda, ¿les puedo pasar el teléfono? Por supuesto, adelante. Mi teléfono particular es el 442-274-3190. Manuel García, a sus órdenes, lo que se les ofrezca, y pues con mucho gusto les podemos orientar y ayudar. Gracias, doctor. Y recordarles que de todas formas, en los teléfonos de contacto, si alguien requiere información más con el doctor, con todo gusto se los podemos proporcionar. Y bueno, agradecer, doctor, su participación con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre, sabe que para nosotros es un placer contar con su presencia en nuestro programa, y también a nuestro auditorio por el favor de su atención, y nos veremos en una próxima sesión de una próxima emisión de Soluciones Medicina, y probablemente seguimos hablando temas vinculados con cáncer de mama. Muchas gracias y hasta luego. Bye. Gracias. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.